Bienvenidos al programa Consumo e Inversión. Durante la próxima media hora, quien les habla, Alexis Cruz y Raúl Hernández, estaremos conversando con el economista Miguel Seara Hatton, superintendente de Salud y Riesgo Laboral de República Dominicana. Miguel, bienvenido a Consumo e Inversión. Muchas gracias, es un placer estar aquí hoy. Gracias por acompañarnos. Miguel, ¿qué es la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, mejor conocido como CISALRIL, y cuáles serían sus principales funciones? Bueno, CISALRIL es un órgano regulador de parte del sistema de la seguridad social, sobre todo en lo que está vinculado a salud, y su función es garantizar la sostenibilidad financiera y social de la seguridad social. O sea, es un poco, bueno, garantizar salud, las condiciones para que se pueda ofrecer la salud para toda la población y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad financiera. Es complejo y es difícil, ¿no? Porque son dos objetivos que a veces se contraponen, ¿no? La salud se ha convertido en una mercancía, bueno, en gran medida es un derecho constitucional, pero por otro lado es una mercancía, una fuente de crear riqueza. Entonces hay que un poco equilibrar esas dos fuerzas que se enfrentan. Para aclarar algo, mire, cuando ustedes hablan, es un regulador del sector salud, ¿es un regulador del sector privado de salud o también va a regular parte del sector público o del sector público? En cuanto a la oferta de servicio, ¿no? Regulamos la oferta de los servicios de salud, tanto público como privado, ¿no? En este momento. Esa es en esencia la seguridad social. Perfecto. Miguel, hay un tema que ha estado subiendo en tono y en relevancia en los medios, y es un tema que tiene que ver con este aspecto de financiamiento del sector salud. En ese sentido, me gustaría, desde tu perspectiva, que nos puedas explicar qué es lo que está ocurriendo con el cápita, y en particular con esta expresión del cápita diferenciado que ha generado estas impresiones en el sector. Bueno, el régimen contributivo, no el régimen subsidiado, el contributivo funciona básicamente con un porcentaje del salario de las personas que se transfiere a la tesorería y con esos recursos se financia la salud. Esa es, digamos, la lógica fundamental de ese proceso. Ahora bien, ese monto de recursos se asigna en función de un determinado nivel, un per cápita que es calculado, que resulta de un análisis actuarial de mediano y largo plazo, y que es un promedio de gasto de consumo de una persona en un mes. Son 1.683,22 centavos, ¿no? Entonces, ese dinero se recoge de los salarios de la persona, se lleva a la tesorería, y la tesorería lo dispersa entre las diferentes ARS. Las ARS reciben esos 1.683,22. Hay un cálculo que garantiza que más o menos todo el mundo es un gasto promedio en salud, y no todos tienen la posibilidad, digamos, de enfermarse al mismo tiempo, ¿no? Eso es diferenciado, o sea, no es un fenómeno estadístico, ¿no? En donde tú calculas la frecuencia de enfermedad o de situaciones de falta de salud, etcétera, ¿no? Y se calcula esos 1.600. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que si tú tienes un monto fijo anual, un valor homogéneo que se paga mensualmente, pero por todo el año mensualmente, ¿qué ocurre? Que eso supone que la estructura de población, la forma como está compuesta la KRS, tiene una estructura de población similar a la estructura de población de todo el país, ¿no? Entonces, y en ese caso el sistema funcionaría perfectamente, porque lo que se ha evidenciado, hay registros muy claros, estadísticos, que la población, y obviamente es algo intuitivo y de sentido común, las personas con menos edad
jóvenes, alrededor del 20 años, por ejemplo, no consumen prácticamente nada en salud, mientras que una persona con 50 o 60 años tiene un alto consumo. Entonces, frente a esa situación hay dos alternativas, ¿no? Si fuera homogéneo, repito, la distribución de la población fuera bastante similar a la distribución de la población a nivel nacional, de una ARS sea igual a la nacional, entonces el per cápita único cubre todo perfectamente y no hay problema. Entonces tú vas a tener en una parte de la población que va a gastar muy poco y hay una parte de la población que va a gastar mucho. Entonces con uno compensas el otro y no hay problema. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, por unas resoluciones que no se cumplieron, que establecía cuánto debería tener una ARS de una edad por encima de los 60 años, era el 5%, por ejemplo. ¿Qué ocurrió? Bueno, que la ARS se concentró en poblaciones muy jóvenes y contrató muy pocas, no logró los afiliados, no buscó los afiliados de mayor edad. Entonces, ¿eso qué hace? Que esa población, él aplica esos 1.683,22 a esa población que tiene muy baja nivel de enfermedad, ¿no? Tiene una buena salud, ¿no? Y gasta la tercera parte, o la cuarta parte, o la mitad, ¿no? Y el resto de esos recursos se convierten en ganancias, porque no gasta, no compensa, no tiene, por otro lado, la población envejeciente. Entonces eso crea un problema, ¿no? Porque cada vez va a haber menos atención a una población que consume más de los 1.600 pesos, los 1.683,22. Entonces hay dos alternativas. Una es remover la población, ¿no? Lo cual es imposible, porque existe la libre elección, o sea, no se puede, eso está en contra de la ley. Entonces la otra posibilidad es ajustar ese per cápita, que se le va a pagar los 1.600 a cada ARS, pero debe gastarlo de una manera diferenciada. Debe gastarlo según el consumo, la necesidad de cada uno de los niveles de población. Por ejemplo, si ustedes me permiten, yo puedo mostrar aquí un cuadro, no sé si se ve, ¿no? Ustedes ven aquí que en la población de 1 a 5 años gana alrededor de 72 a 77 centavos. De 72 a 77 el porcentaje del gas de los 1.600 y pico. O sea, la diferencia entonces es lo que el costo. No, esto es lo que se gasta. Es gasto. ¿No? Sí, y la diferencia ya es ganancia. Ya es beneficio, ganancia. Y entonces la diferencia es ganancia. Tú ves. De los 1.683 gasta apenas 0.77, el 77%. Eso es si es mujeres y hombres gastan de menos de un año. Y así vamos teniendo, ¿no? Entonces hay población de 65 años y más que gasta 3 veces más los 1.600. Consume 3.000 veces más, 3 veces más, perdón, 3.10 veces más consume el per cápita asignado. Igual si era un hombre, es 3.29 veces. ¿De acuerdo? Entonces, y además se ve que eso es una tendencia, son proporciones relativamente estables. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que corregir esa situación, ¿no? Pero la corrección la vamos a dejar para el próximo segmento. Amigos televidentes, vamos a una pausa comercial. Al regreso seguiremos conversando con Miguel Seara Hampton, Superintendente de Salud y Riesgo Laboral de República Dominicana.
Estamos de vuelta en Consumo e Inversión, conversando con el Superintendente de Salud y Riesgo Laboral, el economista Miguel Seara Hatton. Miguel, antes de ir a la pausa, tú hacías una descripción del actual sistema. Ahora, ¿qué es lo que ustedes proponen para solucionar eso? Como hay una diferencia de consumo, lo que estamos diciendo es, el per cápita sigue siendo igual, pero lo vas a consumir de manera diferente. De manera tal que tú tendrías, por ejemplo, en una persona de 12 a 14 años, en promedio esa persona consume, si es hombre, 515 pesos, y si es mujer, 469 pesos, ¿no? Entonces, ese diferencial lo vas a tener que utilizar, el diferencial entre esos montos y los 1.683,22, lo vas a tener que utilizar en la persona con mayor edad. Es decir, una persona que consume 4.696, una mujer de 65 años y más, y un hombre que consume 4.984, ¿no? Con 65 años y más, le vas a garantizar un consumo de esos niveles, de manera tal que lo que te ahorraste en los jóvenes lo vas a tener para garantizarle un mejor servicio, un mayor consumo a los adultos mayores. Y mientras más edad tienes, tú ves que estás gastando más. Entonces, esa es la idea del per cápita por riesgo, ¿no? A más edad, tú tienes más riesgo de enfermarte. Entonces, el sistema va a recibir lo mismo, no se cambia nunca. Por ahora, digo, va a haber, probablemente en el futuro siempre eso se va ajustando. El per cápita va a ser 1.683,22. Perfecto. Entonces, hay gente que consume más de eso y otro consume menos de eso, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, esa es la idea del per cápita diferenciado. No es un invento de nosotros, no, eso estaba en la ley, en el artículo 169, dice que hay que preparar en un determinado momento un per cápita diferenciado. Así lo dice textualmente, es la última dos líneas del artículo 169. Y eso se ha hecho también, ha habido varios trabajos en este sentido. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es la máxima autoridad de la Seguridad Social, ha pedido en varias ocasiones que se hagan estudios y que se hagan recomendaciones en este sentido. Y hasta ahora es que se va a poner ya en práctica definitiva. Esperamos eso porque el Consejo es quien decide, ¿no? Pero la idea es que esto garantizaría una mayor eficiencia del sistema y un mejor uso. Y además garantizaría que cualquier aumento futuro del per cápita se aplique de la manera correcta y no que se convierta sencillamente en más ganancias para aquellos que han concentrado la cobertura en poblaciones de baja edad, ¿no? Ese es el objetivo. Miguel, a ver si yo entendí hacerte un resumen. Si una persona que tiene 65 años, digamos, en promedio sería un consumo de 4.400, en promedio, hombre-mujer. Si yo tengo esa edad y voy a recibir un servicio, solamente sería por un per cápita de 1.600 y el resto, la diferencia, lo tengo yo que cubrir. No lo recibo. No tengo cobertura. No tienes cobertura, no tienes la calidad del servicio, porque tus necesidades mucho más que el valor del per cápita. Claro, entonces con respecto a un niño entre 12 y 14 años, que en promedio estaría casi 500 pesos, entonces son 1.100 lo que han hecho las instituciones que ofrecen el servicio de salud es simplemente llevarlo a ganancia. Si tienen una estructura de población sesgada hacia los grupos más jóvenes. Exacto, sí, pero es suponiendo que tenga esa estructura de promoción. Lo que lo estoy poniendo en palabras muy simples, que eso es lo que tú vienes a ilustrar. Entonces la propuesta de ustedes es que esos 1.600... No de nosotros, es la ley. De la ley. Y simplemente pero nosotros, es la discusión. ¿Cómo se arma esa propuesta? Es la discusión que hay ahora. Entonces esos 1.100 pesos que te ahorraste desde 12 años,
pasaría a mejorar la cobertura del que tiene 65 años. Exactamente. Esa es la esencia. Por eso es un per cápita por riesgo. En muchos países lo que se le agrega además son enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión, enfermedades de diabetes, cáncer, ¿no? Sí. Tú puedes tener ese adicional para que incluye, ¿no? No solamente sexo y edad, ¿no? Sino también incluye esas enfermedades crónicas, pero que en este caso en la República Dominicana, como estamos empezando, entendíamos que la forma más fácil de poder empezar a aplicar esto es por algo que es evidente, edad y sexo. Ese es un poco el objetivo que estamos buscando. Correcto. Me queda claro que no es una defensa a las ganancias de la ARS, porque lo que hemos visto en algunos medios, o mediáticos más bien, es que lo que ustedes proponen, lo que es una defensa a las ganancias de las ARS, pero lo que tú has explicado es todo lo contrario. Es proveer servicio. Es garantizarle el servicio a las personas de más edad, que tienen un mayor consumo de los 1.683,22. Y ese es el dato, el registro. Por eso nosotros hicimos un promedio, y lo repito, vean aquí, hicimos un promedio de los 3 últimos años. Y lo que uno observa es que en promedio los de mayor edad gastan 3 veces lo que gastan, ¿no? Las poblaciones más jóvenes. Miren aquí cómo esta población más joven, por ejemplo, de 12 a 14 años, si eres mujer gasta el 30%. Y si eres, en 2003 gastaba 35% y 31% en el 2024. Pero si eres hombre gasta alrededor de 0.34, o el 34% de los 1.683,22. Entonces esa es la idea, ¿no? Este grupo que consume mucho lo cubra aquellos que no consumen. Ahora, ese dinero se desvía de la ganancia, ¿no?, hacia los otros sectores. Pero así es como debe funcionar el sistema, ¿no? Te repito, el sistema debe funcionar de una manera tal de que las ARS tengan una estructura poblacional parecida al nacional. ¿Me entiendes? Y eso es lo que garantizaría, en buena lógica, que lo que me gané abajo, en la edad de menores, ¿no?, lo utilice para los grupos envejecientes. Como no puedo mover a la gente, no se puede mover porque la ley no lo prohíbe, porque hay lo que se llama... Hay la libertad de elección. Hay la libertad de elección. La única forma que puedo hacer corregir esta situación es corrigiendo el per cápita, que de algún modo corrija las diferencias entre lo que se asigna el per cápita, ¿no?, y el consumo de esa persona, para que se igualen, ¿no? Porque si no, a la larga, ¿qué voy a tener? Que las personas mayores, que cuando más se necesita, y eso te demuestra, estos números te demuestran que así es, cuando más tú necesitas la salud, los servicios de salud, ¿no?, menos acceso proporcionalmente tendrías. Perfecto. Amigos televidentes, vamos a una pausa comercial y al regreso seguiremos conversando con Miguel Seara Hatton, Superintendente de Salud y Riesgo Laboral de República Dominicana. Estamos de regreso en Consumo e Inversión con Miguel Seara Hatton, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Miguel, ha sido un tema muy importante el que ha traído acá, y hasta donde sabemos es uno de diferentes iniciativas que hay para favorecer a los afiliados. ¿Qué otras son importantes para poner en la mesa el día de hoy?
Bueno, yo creo que esta que estoy planteando ahora es de verdad, va a ser una revolución dentro de la asistencia a la población, ¿no? Del apoyo a la población. Hay varios temas. Uno, por ejemplo, es el tema de los genéricos, medicamentos genéricos por molécula y los biosimilares. Sobre todo para enfermedades crónicas, como otra vez diabetes o hipertensión. Tú sabes que en esos casos es mantener, ya si tú tienes hipertensión, tú lo que tienes que mantener, tomarte tu pastillita diaria para mantener tu presión controlada. Igual si eres diabético, además de hacer ejercicio, comer sano, etcétera, tú tienes que tomarte una pastillita todos los días. Entonces ahí hay bastantes genéricos y biosimilares que son mucho más baratos que los productos que las medicinas de marca. Las medicinas de marca son para la vanguardia, yo creo que ahí estamos claros. Si hay investigación, si son enfermedades que no son crónicas, sino que se están deteriorando, bueno, perfectamente. Yo entiendo la necesidad a lo mejor de tener una medicina, digamos, en la frontera del conocimiento, ¿no? Lo más moderno. Y eso es caro y eso hay que pagarlo. Pero gran parte de la población lo que tiene son enfermedades que ya hoy día existen terapias lo suficientemente bien, digamos, con práctica, conocimiento, ¿no? Que son moléculas y que lo que hay que comprar es la molécula, ¿no? Pero eso implica, hay una diferencia de costo abismal entre uno y otro. A veces 1 a 10, 1 a 15, 1 a 20, 1 a 5, pero eso es una diferencia muy grande. Y eso es lo que te crea problemas en el gasto de bolsillo. La mitad del gasto de bolsillo de salud es en medicina. Entonces hay que reducir los gastos en medicina con la misma calidad, por supuesto. Y eso se logra con los biosimilares o con los genéricos. O sea, lo que llaman las moléculas, que tú compras una molécula, y eso tú lo ves en la película en los Estados Unidos, que te venden un frasquito con una medicina y le ponen ahí tal cosa, ¿no? Tal nombre y ya esa es la medicina. Entonces eso es lo que realmente debemos introducir también en el país. Claro, eso va a encontrar la oposición del sector, parte del sector farmacéutico, parte de, bueno, espero que no lo encontremos, pero es lo lógico que ese sector reaccione, ¿no? Pero hay que actuar con paciencia y vamos a ver cómo funcionamos. Ahora mismo el per cápita por riego está en las manos del Consejo. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo técnico, no tenemos que hacer más nada, sino ellos van a tomar la decisión y van a hacer las recomendaciones del lugar. Miguel, ¿y un fondo de alto costo? Habría que hacer también habría precios de referencia, ¿no? Para poder manejarnos de una manera, o sea, saber cuáles son los límites, porque a veces uno de los temas de la salud es la simetría de la información. No hay información, el ciudadano normalmente no tiene información sobre su enfermedad, ¿no? Y está bajo un constante asedio. Y si el médico te dice que tú para curarte tienes que caminar 100 kilómetros, bueno, pues tú vas a caminar los 100 kilómetros. Si te dice que tomes tal pastillita, pues vas a tomar esa pastillita, ¿no? Porque tú no sabes, tú eres ignorante en esos temas, ¿no? En general la población, ¿no? Entonces sí, efectivamente es un tema muy importante también que hay que abordar. El tema de la atención primaria es otro de los temas que hay que... la atención primaria puede significar un ahorro significativo para los servicios de salud. En fin, hay muchas áreas en las cuales podemos ir avanzando para mejorar lo que tenemos con los recursos que tenemos en el país, ¿no? Este es un sistema caro y que se puede hacer cada vez más eficiente. ¿Y hay alguna iniciativa importante que quizás podamos ver en los próximos, aparte obviamente de esto, que podamos ver en los próximos meses, este y próximo año? ¿Qué podemos esperar de lo que has estado mencionando? Yo creo que hay que esperar que se tome esta decisión con relación a esto. Esto ha cargado mucho el ambiente, digamos, ¿no? Sí. Vamos a esperar qué pasa con esto, que el Consejo de manera libérrima tome su decisión y ahí veremos a ver qué pasa.
Miguel, muchas gracias y esperamos tenerte de vuelta en otro programa de consumo e inversión para que explique otros aristas del sistema de salud, la regulación y esto en la misma medida que vaya avanzando. Claro. Somos un tema complejo, pero estas conversaciones pues van apoyando en lo que se pueda al dominicano allá afuera. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dejarme la oportunidad. Este programa es tuyo, a disposición. Gracias. Amigos televidentes, nos veremos en una próxima entrega del programa Consumo e Inversión.